El movimiento Black Lives Matter fue fundado en el año 2013, y aunque sus actuaciones han sido persistentes a lo largo de estos años, denunciando la vulneración de derechos hacia la raza negra, incitando a la protesta pacífica por la reivindicación de los mismos en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, principales países donde se enmarca esta lucha, fue hasta junio del presente año que se dio una relevancia importante en el plano internacional. Tras las protestas de solidaridad provocadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, a manos de la policía norteamericana, recuperando la lucha ya antes propuesta por líderes carismáticos que lograron trascender estos problemas de discriminación racial desde lo doméstico a un plano internacional y de legítima defensa, respaldado además por organizaciones de gran influencia política y con un marco de acción legal importante. Así pues, tras la muerte del afroamericano George Floyd, se realizó una llamada impulsada por más de 660 organizaciones de derechos humanos y algunos familiares de otras de las víctimas que ha dejado esta situación, como los Breonna Taylor, Philando Castile y Michael Brown, hacia algunos miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el fin de poner presente en el debate instaurado por la Comisión los alegatos en contra del excesivo uso de la fuerza por parte de la policía estadounidense. A partir de este debate se expuso la iniciativa por parte del Grupo de Estados Africanos, con respaldo de Irán y Palestina, de establecer una comisión independiente que investigara este asunto de discriminación racial, específicamente en Estados Unidos. De haber sido aceptada esta propuesta, se habría establecido un precedente histórico para las Naciones Unidas, pues esa convención sería tomada como una herramienta frente a la impunidad y promoviendo una responsabilidad frente a la violación de los derechos humanos. La mayor parte de la comunidad internacional, por el contrario, se aferró a 3 propuestas con el fin de evitar esta alternativa, donde, en primer lugar, el delito fue tipificado desde la accidentalidad, quitando responsabilidad al sistema policial en sí mismo y haciendo alusión a este como un problema menor y aleatorio. En segundo lugar, las alianzas políticas se hicieron evidentes en el debate, teniendo en cuenta el hecho de que los Estados amigos de Estados Unidos intervinieron de una forma tan efectiva que la palabra nunca llegó al mismo, ni siquiera las acusaciones formales en cuanto al caso específico de Floyd. Por último, se precisó que se retoma el tema racial desde una perspectiva mundial. Por tanto, la creación de instrumentos que enfoquen su energía hacia un país en específico es erróneo y obsoleto, puesto que el problema es de carácter internacional. Se ha hecho relevante la necesidad de reforzar el conocimiento y el accionar de la ciudadanía con el fin de buscar un apoyo internacional, teniendo en cuenta que el sistema jurídico doméstico no logró otorgar una respuesta favorable, que garantizara el derecho a la igualdad y teniendo en cuenta el contexto previamente explicado, y el hecho de que Estados Unidos no ha ratificado ni la Convención ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una posibilidad de actuar por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que esta organización tiene jurisdicción sobre las demandas de individuos contra Estados Unidos, desde lo netamente político. Por otro lado, ante las violaciones a derechos humanos efecto del abuso policial hacia afroamericanos en Estados Unidos, la comunidad internacional se puede valer de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, o ICERT por sus siglas en inglés, firmada por Estados Unidos en 1966 y ratificada en 1994, para así manejar estos casos. La referida convención incluye 3 tipos de mecanismos de cumplimiento. Los primeros, de naturaleza administrativa y exclusivos para los estados, como lo son la presentación de informes, el procedimiento de alerta temprana y el examen de denuncias entre los estados. Los segundos son de naturaleza administrativa y de participación de los propios afectados, como el examen de denuncia de particulares. Y el tercero, que es de naturaleza judicial e interestatal, obliga a llenar ciertos requisitos estrictos, como es el acceso a la Corte Internacional de Justicia. Aunque según Human Rights Watch no se ha cumplido con el compromiso de implementar las garantías claves de la Convención y ante la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018, a través de la ICERT es posible ejercer presión en dicho país para que cumpla con las obligaciones de proteger a su población afrodescendiente mediante los compromisos que adquirió al unirse a esta convención, los cuales se encuentran en el artículo 2 de la misma, en el que se afirma, en primera medida, que los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto, primero, que cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones, y a velar porque todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación.
Segundo, que cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial, practicada por cualquier persona u organización. Tercero, que cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya existía. Cuarto, que cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso si lo exigieran las circunstancias medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones. Y quinto, que cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras entre las razas y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial. A su vez, los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y otras, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales, después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. Otra de las obligaciones que adquirió Estados Unidos es presentar un reporte cada 2 años al ICERT, explicándole cómo ha implementado las provisiones provistas por ella. El último reporte de dicho país, publicado en la página de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a quien pertenece la ICERT, es del año 2014. En donde las recomendaciones finales del comité demuestran una fuerte preocupación por la permisividad con las armas y las afectaciones desproporcionadas hacia la comunidad afroamericana. Se le solicitó a Estados Unidos tomar las medidas políticas y legislativas correspondientes para reducir esta situación y tener más control sobre el uso de armas en el país. A su vez, el comité expresó su preocupación por la violencia policial y su uso excesivo de la fuerza hacia miembros de minorías étnicas y raciales. Se le pidió al país norteamericano que los perpetradores sean investigados a cabalidad, que sean procesados y castigados, así como también que las víctimas sean previstas con compensaciones acordes a la situación. Finalmente, otro de los puntos claves que tocó el comité es sobre el sistema judicial criminal, en el que los miembros de minorías étnicas y raciales, en especial la comunidad afroamericana, siguen siendo arrestados desproporcionalmente, encarcelados y siguen sujetos a sentencias más fuertes y largas, demostrando la problemática de racismo sistemático que se sigue dando. Las víctimas de discriminación racial pueden aprovechar al Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana, o WGEPA por sus siglas en inglés. El Consejo de Derechos Humanos confía a la WGEPA para estudiar de cerca el tema de la discriminación racial contra personas de ascendencia africana, mediante visitas que se hacen a los países e informes anuales al Consejo. El informe de 2018 de la WGEPA comentó sobre la administración de justicia, incluida la impunidad por la violencia policial y el asesinato de personas desarmadas de ascendencia africana en los Estados Unidos. Si un individuo es víctima de un caso individual o un patrón de violaciones de derechos humanos relacionado con el mandato de la WGEPA que ya ha ocurrido, está en curso o tiene un alto riesgo de ocurrir, y esto afecta a un grupo o una comunidad en particular, él o ella puede enviar un formulario de queja completado a esta organización, para que ella intervenga directamente con el gobierno pertinente por medio de cartas que incluyan apelaciones urgentes y otro tipo de comunicaciones. Esto también se puede hacer si las personas interesadas sienten que ciertas leyes, políticas o prácticas existentes no son compatibles con las normas internacionales de derechos humanos. Además de los individuos que responsabilizan a los Estados Unidos ante la ONU, otros estados pueden hacer esto a través de la ICERT, quien tiene un mecanismo de comunicaciones interestatales que le permite a un estado comunicar formalmente sus quejas a otro estado que presuntamente ha violado lo que se acordó en la ICERT. Si un estado parte de la ICERT estuviera dispuesto a presentar dicha comunicación al Comité contra los Estados Unidos, y si se aceptara la jurisdicción y la admisibilidad de tal caso, esta podría ser una opción viable para responsabilizarlo. Cabe aclarar que el 9 de noviembre de 2020, el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos revisará a los Estados Unidos, y esta será otra oportunidad para que los estados y los miembros de la sociedad civil lo presionen para que mejore. Así pues, esta problemática es un pulso político en gran medida por la forma en la que se está abordando la discusión,
y teniendo en cuenta las restricciones del sistema de derecho internacional en cuanto a la intromisión de las Cortes y las convenciones en el sistema jurídico de cada Estado. Sin embargo, como vimos, aún se cuentan con ciertos mecanismos para que desde el ámbito internacional se pueda actuar con respecto al tema.